CNC Noticias también se une a esta campaña, Perdonar es Bienestar. Y después de una pausa para comerciales, les contaremos a todos quienes se oponen a que haya animales en los circos, pues que hoy se socializó en Tuluá el proyecto de ley que pretende prohibir esta situación. Y ahora damos inicio a nuestra sección En Salud con el Hospital Rubén Cruz Vélez. Nuestro invitado de hoy, el doctor Juan Pablo Sánchez, médico general de urgencias. Doctor, bienvenido. Buenas noches Carlos, buenas noches televidentes. Y recuerden que ustedes pueden comunicarse con el doctor Juan Pablo Sánchez y formular sus preguntas a nuestra línea telefónica 226-1663. Doctor, comencemos hablando del triage. ¿Qué es y en qué consiste? Bueno, el triage es una clasificación que se realiza para darle prioridad a los pacientes en cuanto a la atención según la gravedad de la patología con la cual el paciente consulte urgencias. Tenemos diferentes formas de triaje. Hay una forma de triaje que es por colores y hay una forma de triaje que es por números. Nosotros en el servicio de urgencias utilizamos en el Hospital Rubén Cruz Vélez la forma de triaje que es por números, siendo el 1 el paciente que se encuentra con mayor gravedad y siendo el triaje 5 el paciente que no es un paciente grave y que puede consultar por la consulta externa. Ya sabe que puede hacer sus preguntas a través de nuestra línea telefónica 226-1663. Doctor, los televidentes preguntan a través de CNC Noticias. Si una persona tiene la presión arterial alta, ¿cómo la clasificarían en el triage? Doctor, su respuesta. En cuanto a la presión arterial es una variable que vemos nosotros todos los días en el servicio de urgencias. Una persona que tiene la presión arterial alta, un paciente hipertenso, puede estar clasificado en triaje 3, puede estar clasificado en triaje 2, puede estar clasificado en triaje 1, hasta en triaje 4 y hasta en triaje 5. La presión arterial es una medida que nosotros, una variable que vemos dentro de la consulta, pero un paciente que esté hipertenso y que está con franca dificultad respiratoria lo podríamos meter en triaje 1, mientras que un paciente que simplemente consultó por cualquier otro tipo de sintomatología y le encontramos la presión arterial un poco elevada, podríamos darle un triaje 3 y un triaje 4. Entonces la presión arterial es simplemente una variable que miramos dentro de la valoración clínica que realizamos en el paciente, pero podría estar clasificado en cualquier tipo de triaje. Recuerden que pueden formular sus preguntas en vivo al 226-1663 y hay una llamada de nuestros televidentes. Muy buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas noches, con Pastora García. ¿Cómo ha estado? ¿Cuál es su pregunta para el doctor? ¿Cómo? ¿Cuál es su pregunta para el doctor? Bienvenida. Mi pregunta para el doctor es la siguiente, no es pregunta sino una sugerencia, porque él dice que cuando él está en urgencias o de pronto cuando él está, porque muchas veces a mí me ha tocado ir a urgencias y gente muriéndose, yo le enfermo y lo atienden por ahí cuando no me agarra el dedo, así no es. O sea, se demoran mucho para atender los enfermos, porque es que yo lo hablo porque a mí, yo he ido a enferma y me he estado, incluso el año pasado que vi con dengue hemorrágico, me vinieron a atender, me llevaron a las 7 de la mañana y eran las 4 de la tarde y no me han atendido. Muchísimas gracias por comunicarse con nuestra línea telefónica 226-1663. El doctor le responde. Bueno, realmente el sistema de triaje es un sistema en el cual el paciente, cuando llega al servicio de urgencias, es atendido en el menor tiempo posible por el médico de triaje. En el hospital tenemos triaje adultos y tenemos triaje niños. De acuerdo a la clasificación que se haga en el triaje, puede ser atendido inmediatamente o puede ser atendido después de un tiempo largo. Eso es importante que los televidentes entiendan claramente eso. El triaje 1 es un triaje en el cual el paciente se encuentra colapsado, en el cual el paciente está inestable hemodinámicamente y hay que atenderlo inmediatamente. Ese se atiende inmediatamente, el paciente llegue, se pasa a reanimación. Cuando el paciente llega y se clasifica como un triaje 2, el paciente tiene que ser atendido en los primeros 15 minutos. Es el paciente que está
que puede tener tendencia a estar inestable es el paciente que puede complicarse a corto plazo, hay que atenderlo inmediatamente en 15 minutos máximo. El paciente de triaje 3 es el paciente que no tiene riesgo o que tiene un riesgo muy bajo de complicarse agudamente y que puede ser atendido de 30 minutos a 1 hora. Y el paciente del triaje 4, que es el paciente que realmente no tiene una patología que comprometa su vida a corto plazo, es un paciente que se va a atender de 1 hora a 2 horas. Entonces, de acuerdo a esa clasificación, lo que yo escucho de la televidente es que puede ser atendido en largo tiempo. Si el paciente se le dio una clasificación 3 o se le dio una clasificación 4, con el tiempo que acabo de decir, se va a atender después de un tiempo largo. ¿Por qué? Porque se le va a dar prioridad al paciente triaje 1 y al paciente triaje 2. En CNC Noticias estamos con la sección en salud del Hospital Rubén Cruz Vélez con el médico general de urgencias, Juan Pablo Sánchez. Y hay otra pregunta de parte de los televidentes, doctor. Quiero saber quiénes tienen prioridad en el triage. Bueno, en cuanto a la prioridad que se tiene en el triaje de urgencias, la embarazada en el servicio de urgencias del Hospital Rubén Cruz Vélez no pasa por el servicio de triaje. La embarazada ingresa inmediatamente en el menor tiempo posible y es atendida por los médicos de la consulta. En cuanto a los niños y los adultos, hay un médico para triaje niños y hay un médico para triaje adultos. Ese médico, nomás llega el paciente al servicio de urgencias, es atendido por el médico de triaje niños o por el médico de triaje adultos para clasificarlo rápidamente y poder prestarle la atención. Doctor, ¿y existe un profesional direccionando específicamente este proceso? Bueno, el triaje es una clasificación que la pueden hacer los profesionales de la salud, los médicos o las enfermeras profesionales. En el servicio de urgencias del Hospital Rubén Cruz Vélez solamente, en la mayoría de tiempo solamente hace triaje los médicos, es el profesional que está a cargo del triaje. Doctor, muchas gracias por acompañarnos en esta sección en salud y lo esperamos en una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y nosotros vamos a una nueva pausa para comerciales, pero después viene JJ Peñaranda con toda la información deportiva aquí en CNC Noticias. Las noticias que usted quiere ver.